Yo soy Elisa Queijeiro y esto es E-Cultura. Hoy, la propuesta es ir adentro, profundo, decidir y convertirnos en conflicto o ser paz. En el año 2019, Emmanuel Macron, presidente de Francia, declaró que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sufría de muerte cerebral. Con falta de motivo, había falta de orden y el liderazgo era nulo. Ese mismo año era el aniversario número 70 de su fundación. 1948. Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido firman el Tratado de Bruselas. Cerraban una alianza meramente militar para protegerse de las claras intenciones expansionistas de la Unión Soviética y el comunismo como forma de gobierno. Pero parecía no ser suficiente. Volteaban a ver a Estados Unidos. Era el fuerte, junto con Canadá. A ellos se habría de sumar Dinamarca e Islandia, Italia, Noruega y Portugal, todos unidos contra el posible ataque del entonces considerado enemigo. 4 de abril de 1949. Se firma el Tratado de Washington. Las bases quedan sentadas y la existencia desde entonces de la OTAN fue para cubrirse las espaldas unos a otros en caso de invasiones soviéticas. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la enemistad convertida en obsesión entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaba. ¿Por qué nos duele la guerra? ¿Por qué prácticamente todos los países del mundo en este febrero del 2022 se levantan en una sola voz que dice: ¡alto! ¿A dónde vas, Rusia? ¿Qué estás haciendo, Vladimir Putin? ¿Realmente representas tú, con la fuerza por delante y el ego desbocado, lo que la gente, tu gente, quiere? ¿Dónde estás parado, Biden? ¿Y qué tan listos están los aliados para lograr la paz? ¿O quieren demostrar una vez más quién manda en Europa y en el mundo? ¿Es esto lo que nos va a hacer bien a la humanidad? La OTAN. Hace poco más de 4 años parecía no tener más un sentido claro de existencia. La Unión Soviética había desaparecido. La Guerra Fría ha terminado, y aun cuando el número de países aliados creció de 16 a 30, incorporándose algunos que jamás lo hubiéramos pensado, no había aparentemente ninguna chispa que iniciara un incendio, ni nadie que así lo quisiera. Y es que desde 1991, lo impensable sucedió. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se disolvió. Ucrania era el territorio más poblado en ese momento y lograba su independencia junto con las 14 repúblicas que constituyeron a la Unión Soviética. El gigante rojo cayó. ¿Qué estaba haciendo Vladimir Putin en ese año? ¿Cómo vivió ese desenlace? ¿Será posible que una herida personal pueda mover a todo un país a la guerra? ¿Que un resentimiento convertido en rencor y venganza sea el punto ciego para no proponer la paz? Vladimir Putin era un agente de la KGB cuando la URSS se desmoronaba. De manera personal e íntima, vivió ese proceso como un fracaso total, como una vergüenza. En sus venas corría la idea de la grandeza soviética, de la gran potencia, de los que podían solos contra todos los demás. ¿Les suena una postura conocida? Los hechos decían que no, que la URSS ya no podía más sola, pero para Putin era un sí que no se había logrado por sus malos dirigentes. Jamás se alejó del servicio a su país, exigente, firme y dedicado. Rozaba las cúpulas del gobierno. De cuna humilde, el estudio fue su camino y la autoexigencia. Se graduó con honores de la carrera de Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado. Y para 1998, apenas 7 años después de la disolución de la URSS, ya era el director del Servicio Federal de Seguridad, es decir, la agencia que sucedió a la KGB. Cargo que ocupó además simultáneamente con la de secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Se convirtió en uno de los políticos más populares de su país
después de ser quien encabezara la Segunda Guerra Chechena en 1999. Y para cuando Yeltsin anunció su dimisión el 31 de diciembre de ese mismo año, Putin se convirtió en presidente interino. Así lo marcaba la Constitución rusa. Sin embargo, ganó con todas las de la ley su lugar como presidente en las elecciones del 2000 con el 52.94% de los votos. Con él a la cabeza, creció la economía rusa, con un incremento del 72% en el Producto Interno Bruto y una sustancial disminución de la pobreza. Se volvió cada vez más popular y fue reelegido en las elecciones de marzo del 2004 con el 71.31% de los votos. En el 2008, al no poder presentarse a un tercer mandato por no estar permitido en la Constitución rusa, Putin impulsó la candidatura del entonces viceprimer ministro Dmitry Medvedev en las presidenciales del 2008, el cual ganó las elecciones. Entonces Putin se convirtió en primer ministro, es decir, seguía en el poder, y en los comicios de marzo del 2012 fue elegido nuevamente presidente, ahora con el 63.60% de los votos. Aunque ya hubo acusaciones de fraude por parte de la oposición. Y 6 años después, de nuevo reelegido, con el 76.69% de los votos. Esto en los comicios presidenciales del 2018. Es decir, ha estado de diferentes maneras dirigiendo a Rusia por más de 18 años. Y ahora, 3 décadas después de la caída de la antigua URSS, el escenario y el pretexto parecen estar puestos sobre la mesa para desplegar su poderío, para recordarle al mundo quién era Rusia, quién es Rusia, cuál es su fuerza y su potencia. Desde el 2014 comenzó sus invasiones cautelosas pero rotundas al territorio ucraniano, Crimea, el Donbass y lo que se iba añadiendo poco a poco apoyando a los separatistas rusos dentro de Crimea. Las sanciones económicas mundiales no se hicieron esperar, pero al igual que ahora, no le hicieron daño, porque brillante, Putin abrió sus exportaciones a nuevos países, hizo alianzas con China, por ejemplo, levantó una política económica de ahorro total, acumuló reservas de petróleo y de gas por más de $630,000 millones, equivalente a 17 meses de sus exportaciones. Además, cuenta con $132,000 millones, lo que lo coloca en el cuarto mayor tenedor de este preciado metal en todo el mundo. Su deuda pública disminuyó y es del 13% respecto al Producto Interno Bruto. Esta es una de las cifras más bajas existentes en todo el mundo. Vladimir Putin se preparaba para esta guerra. Hace poco asistí a un taller con Ray Johnston. Desde su visión de sanador universal, nos demostraba con hechos históricos y de comportamiento humano cómo los hombres y mujeres de esta era nos comportábamos como niños. Berrinchudos y unicéntricos, nos colocamos como soberanos del patio de la escuela y del recreo. Destruimos las plantas, maltratamos a los animales, hicimos grupitos de los malos y los buenos. Después del vergonzoso pero realista espejo, Ray nos explicó que lo que actualmente estamos viviendo, es decir, esta crisis evidente que experimentamos como humanidad, es en realidad el desenvolvimiento de un gran ritual de paso, de un cambio. ¿A dónde vamos? De niños a la adultez. Del caos viene el cambio, un pequeño escalón subido por haber sumado a nuestras formas la conciencia. Es decir, el cambio como humanidad, nuestra evolución y crecimiento, eran imposibles de frenar también. Por eso, algunos se fueron aventurando, como en una primera adolescencia, a salirse del sistema, a mirar el patio de la escuela y las consecuencias de lo hecho y decir, oigan, esto no está bien, yo así no juego más. Primeros hombres y mujeres, en dar pasos al frente y proponer formas distintas. Tú eres yo y yo soy tú. Como es adentro es afuera, silencio versus violencia, retorno a la madre tierra.
estudio de lo antiguo por sabio, respeto a todos los seres, cuidado del medio ambiente, equidad para las mujeres, amor por las diferencias. Por eso nos duele distinto esta guerra, porque es un retroceso a la evolución que tanto nos ha costado. Es una sin conciencia. Es la muerte de muchos por las heridas personales, no sanadas, de unos pocos. Surcos de ego que se adueñan de la razón, sombras crecidas de absurdos resentimientos, hambre de poder, demostración de falsa grandeza. Vladimir Putin y la invasión a Ucrania es el espejo de lo que ya no queremos en nuestra vida. Es consecuencia de lo que hemos sido, sí, inmaduros, egoístas, niños ambiciosos, pero es fruto que ya no queremos cosechar. Por eso se llenan las calles, los portones de las embajadas y las redes sociales, todos en voces pintadas de amarillo con azul. Alto a la guerra. ¿Cuáles son? ¿Los intereses detrás de los intereses? Economía, territorio, poder, gas, recursos naturales que son un tesoro valiosísimo que hay que explotar. Y muchos más. Tú y yo, nosotros, los humanos comunes que no trabajamos en el Kremlin, ni en las oficinas de la OTAN en Bruselas, ni acompañamos a Biden en Washington, quizás jamás sabremos cuáles son esos ríos ocultos tras las decisiones para comenzar una guerra y matar para obtener, destruir para imponer. Lo que el mundo hoy comprende es que ahí no hay conciencia. Y entonces lo paradójico y hermoso es que poder mirarlo así ya es en sí mismo un acto de conciencia. De nosotros, de todos los demás, de líderes y activistas, pero también de jóvenes y ciudadanos del mundo. Porque sí hemos evolucionado como seres humanos, sí hay más luz que oscuridad. Y ese debe ser nuestro destino y no la extinción. Si decidimos ahora construir, habitar en conciencia las decisiones que son individuales y de ahí a lo colectivo. Ucrania está a 10.772 kilómetros de distancia de México y nos duele. Y nos sumamos a su gente y a los rusos que se sienten tan atrapados como los ucranianos, los que no se identifican con la guerra y tienen miedo. Los dos bandos necesitan luz y nuestro país también. La denuncia no es suficiente, pero el silencio tampoco. Hay guerra allá y también aquí. Periodistas asesinados como nunca, por decir la verdad. Mujeres por tan solo serlo. Narcos que se adueñan de velorios y matan sin pudor. No nos acostumbremos a la violencia. No dejemos que invada nuestras capas profundas de conciencia y que el miedo sea el motor. Visualizarnos distintos es crear una posibilidad diferente. Elevar nuestra energía con creatividad activa es levantar capelos de luz y de protección. No es una ilusión ridícula, es fe comprobada en la humanidad. Hace unos días, Deepak Chopra lanzó una propuesta a los líderes del mundo, humilde y respetuoso, para ayudarles a negociar en este umbral, a encontrar una comunicación desde la conciencia y evitar el desastre que la violencia provoca. No tuvo respuesta, y seguramente lo sabía, pero no ha dejado de publicar cómo se resuelven los conflictos. Todos, los de ellos en esas cúpulas del poder, como los nuestros en casa, en la oficina y el trabajo, tienen los mismos componentes y las mismas posibilidades de enredo o solución, de extender el dolor o acortar las distancias y permitir el entendimiento. Si ellos no escuchan, hagámoslo nosotros, en lo íntimo, en nuestras relaciones. Comencemos por sembrar esa semilla de adultez y de amor. Chopra, como muchos más, comienzan así. Yo me pongo en tus zapatos. Siempre hay dos historias. Me refiero a ti desde el respeto, pase lo que pase. Hago lo correcto, escucho mi voz más alta, mi intuición. No busco tener la razón a toda costa. Uso mis dones y talentos para servir a los demás. Acepto y pido ayuda. Creo en mí, en ti, creo en la humanidad. Me alejo de los ambientes tóxicos. Con ese amor y ese respeto, me construyo círculos y comunidades
equipos que me sostienen. Navego a través del caos, no lo provoco ni lo busco. Ya es tiempo. No permitamos que nuestros resentimientos se conviertan en odio. No hagamos la guerra en nuestros propios espacios. Limpiar nuestras heridas personales y eliminar nuestros surcos añejos crean nuevos flujos de vida. Es habitar al adulto que sí somos. La historia nos ha enseñado una y otra vez que la violencia no funciona. Desde aquí, mi llamado a Vladimir Putin, mi rezo por Ucrania, mi energía vital por México y mi conciencia para ti. Yo soy Elisa Queijeiro y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.